No sé en qué momento perdí el sentido común, pero había algo en esas historias, algo en la leyenda de esa isla maldita que me atraía como una polilla a la luz. Todos en Xochimilco me habían advertido que no fuera, que esa isla estaba maldita, que nadie que la visitaba salía siendo el mismo. Pero las advertencias solo alimentaron mi curiosidad. El agua oscura del canal parecía más densa a medida que la lancha avanzaba hacia la isla. El sonido de los remos era lo único que rompía el pesado silencio. Todo lo demás parecía detenido, como si el mundo mismo se hubiera detenido a observarme. Al principio, no noté nada extraño, solo la niebla, envolviendo el horizonte. Pero conforme me acercaba, comencé a verlas. Muñecas. Colgadas de los árboles, como cuerpos retorcidos en el viento. Pequeñas figuras que parecían observarme con ojos vacíos, sucias y desgarradas, algunas sin brazos, otras con la cabeza ladeada en una mueca grotesca de descomposición. Una ráfaga de aire frío me golpeó, y algo más que viento me envolvió. Era como si la isla estuviera respirando, como si algo bajo esa densa bruma estuviera vivo y esperándome. Salté de la lancha y mis pies se hundieron en el barro frío de la orilla. El suelo de la isla no era firme, y la sensación era extraña, casi como si caminara sobre carne podrida. El olor a humedad y a algo más, algo rancio, invadió mis fosas nasales. Un hedor a podredumbre. Bienvenido a la isla, murmuré para mí mismo, intentando reprimir la creciente sensación de pánico. Me adentré en el bosque, siguiendo un sendero apenas visible entre los árboles. El viento susurraba entre las ramas, pero los susurros no eran solo el viento. Eran voces. Voces de niñas. Eran débiles, pero estaban allí, en el límite de mi audición, mezcladas con el sonido del crujido de las ramas. Ven. Susurraban. Juega con nosotras. Mis manos comenzaron a temblar, y me maldije por ser tan estúpido. Esto era solo mi mente jugando conmigo, eso debía ser. Seguí caminando, pero con cada paso, la sensación de que algo no estaba bien crecía en mi interior, como si algo en el aire fuera más espeso, más pesado. De repente, la vi. Una muñeca colgando de una cuerda, pero esta no era como las otras. Estaba empapada de algo oscuro, y su rostro estaba deformado, como si alguien hubiera intentado arrancarle la cara. Me acerqué, incapaz de apartar la mirada. Su vestido de encaje blanco estaba cubierto de manchas rojas, y sus ojos, esos ojos de vidrio, parecían seguirme. Un escalofrío recorrió mi espalda, y entonces, su cabeza giró ligeramente. Retrocedí de golpe, el corazón martillando en mi pecho. No, eso no es posible, me dije, pero sabía que lo había visto. La muñeca se había movido. Estaba a punto de girarme y correr cuando algo llamó mi atención. En el suelo, a pocos metros de mí, yacía un pequeño esqueleto. Estaba semienterrado en el barro, con costillas expuestas y un cráneo diminuto que me miraba como si quisiera contarme sus secretos. De repente, sentí una presión en mi pecho, como si el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. Y entonces lo escuché. No era un susurro. Era un grito. Un grito desgarrador, como el de una niña en agonía, rompiendo el silencio de la isla. El terror me paralizó por un segundo, pero fue suficiente para que algo más sucediera. Sentí un toque frío en mi cuello. Me giré de golpe, pero no había nadie. El grito cesó, y en su lugar quedó solo el sonido del viento. Quería correr, escapar de esa isla, pero algo en mí sabía que ya no había marcha atrás. Algo me estaba esperando, y ese algo no me dejaría ir tan fácilmente. No tardé mucho en encontrar la vieja cabaña de don Julián. La construcción de madera estaba casi oculta por la maleza, como si la propia isla quisiera devorarla. Las ventanas rotas y el techo en ruinas daban la sensación de que nadie había vivido allí en años. Pero lo que realmente me impactó fue la cantidad de muñecas que la rodeaban. Había cientos, colgadas de cada rincón, cada rama cercana, cada viga. Muñecas sucias, rotas, desfiguradas. Era como si la cabaña estuviera siendo vigilada por una legión de ojos vacíos, y la sensación era sofocante. Me acerqué lentamente, esperando encontrarme con el famoso vigilante de la isla. La puerta crujió cuando la abrí, revelando un interior oscuro y polvoriento. La cabaña estaba llena de más muñecas, algunas en el suelo,
otras colgadas de cuerdas improvisadas. Y en el centro de la sala, en una vieja silla de mimbre, estaba él. Don Julián. Su figura era apenas reconocible bajo la gruesa manta que lo cubría. Su piel estaba arrugada, como si hubiera estado allí durante siglos, y sus ojos, hundidos en la oscuridad de su rostro, parecían estar fijos en algo que solo él podía ver. No se movió cuando entré, pero algo en el aire cambió, como si supiera que estaba allí. ¿Don Julián? Mi voz sonó frágil, como si no quisiera romper el silencio. No respondió, pero sus dedos temblorosos se alzaron para señalar hacia las muñecas. Ellas te están mirando, murmuró, con una voz que parecía surgir de las profundidades de su alma. Siempre están mirando. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Me acerqué un poco más, tratando de entender qué estaba ocurriendo en esa isla. ¿Por qué las muñecas, don Julián? ¿Qué significan? Por un momento, pensé que no me respondería. Pero entonces, su rostro, lleno de arrugas y cicatrices, se volvió hacia mí. Las muñecas son la única cosa que mantiene a la niña tranquila. Ella no descansa. No me deja en paz. Ninguna de ellas lo hace. Su voz se quebró, y sus ojos parecían perderse en el vacío. Ella me habla, me dice que no se irá hasta que le entregue lo que me quitó. La niña, repetí, confundido. Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, el ambiente cambió de nuevo. Las muñecas comenzaron a moverse. La habitación se volvió más pequeña de lo que era. O al menos, así lo sentí. Las muñecas, colgadas por todas partes, se movían ligeramente con el viento que se filtraba a través de las ventanas rotas, pero no era un movimiento natural. Cada cuerda crujía, y sus ojos de vidrio, esos malditos ojos de vidrio, me seguían con precisión. Don Julián no pareció notarlo, o tal vez ya no le importaba. Había vivido entre esas cosas durante demasiado tiempo. Intenté alejarme del lugar, pero algo me detuvo. La voz de don Julián, baja y rasgada, se rompió en un murmullo. Escucha, escucha con atención. Quedé congelado, esperando algún ruido en medio del denso silencio. Y entonces lo oí. Un leve susurro, como si las muñecas estuvieran hablando entre sí. Me acerqué a una de ellas, una con la cara desgarrada y sus brazos colgando de manera torcida, y escuché atentamente. Ven. Susurró la muñeca, o eso parecía. Era apenas un murmullo, pero sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. ¿Ven a jugar? Retrocedí de golpe, mi corazón latiendo con fuerza. Miré a don Julián buscando alguna explicación, pero él no se inmutó. Te lo dije, murmuró, no descansan. Las almas de las niñas están atrapadas. Las muñecas son sus carceleras. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Esto no podía estar pasando. Eran solo muñecas, cosas inanimadas. Pero cada vez que lo pensaba, algo en mí me decía que ya no estaba en el mundo lógico, que la isla seguía reglas propias, y esas reglas no se alineaban con la realidad que yo conocía. ¿Cómo empezó todo esto?, pregunté, aunque temía la respuesta. Don Julián se levantó lentamente de su silla, sus huesos crujieron con el movimiento. Se acercó a una pequeña mesa cubierta de polvo, donde había un retrato enmarcado. Lo tomó en sus manos temblorosas y me lo mostró. En la foto, una niña de no más de 6 o 7 años, con una expresión triste y un vestido blanco, estaba de pie junto a una muñeca. Su mirada me resultaba perturbadoramente familiar. Era una niña, comenzó don Julián. La encontré flotando en la orilla de la isla. Intenté salvarla, intenté hacer todo lo que pude, pero ya era demasiado tarde. Estaba muerta cuando llegué a ella. Y desde ese día, su alma, su espíritu, no ha dejado esta isla. Mi piel se erizó al escuchar sus palabras. ¿Y las muñecas?, pregunté, sintiendo que ya conocía la respuesta. Las muñecas son mi manera de apaciguarla, respondió, con la voz cargada de desesperación. Primero colgué una. Pensé que si le ofrecía una muñeca, algo que pudiera reconfortarla en su soledad, su alma descansaría. Pero no fue así. Su rabia, su odio creció. Y entonces, comenzaron a suceder cosas. Las muñecas comenzaron a moverse. Empezaron a hablar. No era suficiente.
Así que seguí colgando más, una tras otra. Y aún no es suficiente. El aire en la cabaña se hizo más pesado, como si el mismo lugar estuviera cargado de la angustia de don Julián y las almas que lo rodeaban. De repente, el sonido de algo arrastrándose me sacó de mis pensamientos. Miré hacia el rincón de la sala, donde una muñeca se deslizó lentamente hacia mí, como si estuviera siendo empujada por una mano invisible. Su cara estaba rota, un ojo faltaba, y su pequeño vestido estaba manchado de algo oscuro. Me quedé paralizado. No te acerques, dijo don Julián, pero fue demasiado tarde. La muñeca se levantó sobre sus dos piernas, torpemente, como si algo dentro de ella intentara dominar su cuerpo inanimado. Sus brazos se extendieron hacia mí, con dedos pequeños y afilados, y su boca, que antes era solo una grieta de plástico, comenzó a abrirse. Ven a jugar conmigo. Susurró con una voz distorsionada y gutural. Di un paso atrás, tropezando con una silla y cayendo de espaldas. La muñeca se acercaba más, sus pasos pequeños y desequilibrados, pero implacables. Mi mente gritaba que huyera, pero mi cuerpo no respondía. Y entonces, la cabaña entera se llenó de voces. Las muñecas, todas, comenzaron a susurrar al unísono. Era como un coro infernal de almas atrapadas, pidiendo ayuda, exigiendo justicia, suplicando venganza. Mis oídos no podían soportarlo. Tapé mis oídos, pero las voces penetraban en mi cabeza como cuchillos. De repente, el grito de una niña rompió el aire. Un grito desgarrador, lleno de odio y desesperación. Venía de fuera de la cabaña. Me levanté de un salto, el grito aún resonando en mis oídos. Don Julián se quedó inmóvil, como si ya estuviera acostumbrado a esos horrores. Es ella, dijo, sin emoción. La niña no descansa. Y cada vez que grita, algo más despierta. Me lancé hacia la puerta, salí de la cabaña en un impulso de desesperación. Pero cuando pisé el suelo fangoso de la isla, algo estaba mal. El olor era diferente. Más fuerte. Levanté la vista y allí estaba, en el suelo frente a mí, un charco de sangre oscura. Goteaba lentamente desde los árboles, las muñecas estaban empapadas en el líquido espeso, como si estuvieran llorando lágrimas de sangre. Sentí como mi corazón latía con fuerza mientras retrocedía lentamente. Entonces vi algo moverse entre los árboles. Era una figura pequeña, una niña, con un vestido blanco empapado en sangre. No podía ver su rostro, pero sabía quién era. Ella estaba allí. Y no estaba sola. Mis pies parecían atrapados en el lodo ensangrentado, incapaces de moverse. La niña estaba allí, al borde del bosque, inmóvil, cubierta por una bruma espesa que parecía formarse a su alrededor, como si la misma niebla estuviera viva, protegiéndola. El viento me golpeó el rostro, pero no era el tipo de viento que refresca, era frío, cortante, como un susurro de muerte que me rodeaba. La figura infantil dio un paso hacia adelante, y aunque su rostro seguía oculto por la sombra y el cabello mojado, sentí sus ojos clavados en mí. No eran los ojos de una niña, sino de algo mucho más antiguo, algo lleno de odio, dolor y un deseo inquebrantable de venganza. No, no es real, me dije, pero mi cuerpo lo sabía. Esto era muy real. La tierra bajo mis pies comenzó a burbujear con más sangre, y en un segundo, la sensación de estar atrapado se convirtió en algo mucho peor. Algo frío y húmedo me rodeó el tobillo. Bajé la vista y vi la pequeña mano de un cadáver infantil asomando desde el suelo fangoso, agarrando con fuerza mi pierna. La piel del brazo estaba pálida, arrugada, como la de alguien que había pasado demasiado tiempo bajo el agua. Intenté zafarme, pero la fuerza que ejercía esa mano era inhumana. Sentía como sus dedos se clavaban en mi carne, hundiéndose más y más, como garras invisibles que me arrastraban hacia abajo. Grité, un grito ahogado por el terror, pero nadie podía escucharme. Estaba solo. La niña siguió acercándose, y con cada paso, la tierra temblaba ligeramente, como si la isla misma respondiera a su presencia. Otras manos comenzaron a surgir del suelo, pequeñas, huesudas, descomponiéndose, todas intentando atraparme. Cada una llevaba el rastro de una vida que fue arrebatada, de almas atrapadas que jamás encontraron descanso. Mis fuerzas comenzaron a agotarse, pero el miedo me daba impulso. Finalmente,
Con un tirón desesperado, logré liberar mi pierna. Caí de espaldas al barro, cubierto de esa mezcla de tierra y sangre. Cuando levanté la vista, la niña había desaparecido, pero las muñecas que colgaban de los árboles habían cambiado. Sus rostros, antes vacíos y sin expresión, ahora estaban retorcidos en muecas de dolor, sus bocas abiertas en gritos que no hacían sonido alguno. Pero sabía que el peligro no había pasado. La noche cayó rápidamente, y la oscuridad que envolvía la isla no era normal. Era densa, opresiva, como si algo estuviera cubriendo la isla con un manto de muerte. El sonido del agua del canal, que antes era calmado y constante, ahora era apenas audible, reemplazado por el murmullo de voces lejanas. Parecía como si estuviera escuchando los ecos de los muertos. Me dirigí de vuelta a la cabaña, sintiendo que era el único lugar donde podía refugiarme, aunque sabía que no me mantendría a salvo por mucho tiempo. Don Julián seguía en su silla, inmóvil, sus ojos perdidos en algo que solo él podía ver. «¿Está aquí, verdad?», pregunté, pero mi voz apenas era un susurro. «Siempre ha estado aquí», respondió él, sin apartar la mirada de las sombras que se alargaban en el interior de la cabaña. «Y no se irá, no hasta que tenga lo que quiere». «¿Qué es lo que quiere?», insistí, sintiendo una creciente desesperación. Don Julián finalmente se giró hacia mí, y sus ojos, llenos de años de sufrimiento y terror, me miraron con una intensidad que me dejó helado. «Quiere venganza. Pero no solo de mí, tú ahora formas parte de esto». No había forma de escapar. Ya lo sabía. La isla me había atrapado en su maldición. De repente, un golpe sordo resonó en la puerta de la cabaña. Me giré de golpe, el corazón en la garganta. No había visto a nadie acercarse, pero el sonido fue claro. Otro golpe, más fuerte esta vez. Y luego, silencio. Me acerqué lentamente, con las manos temblando, y abrí la puerta. Afuera, la oscuridad era absoluta. Pero en el suelo, justo en la entrada, algo se arrastraba. Una muñeca rota, empapada en sangre. Sus brazos colgaban en ángulos imposibles, y su cabeza, completamente torcida, me miraba fijamente. El horror creció en mi pecho cuando noté que no era solo una muñeca. Sus ojos brillaban, no con luz, sino con un odio profundo y antiguo. Entonces, lo vi. Algo en la oscuridad detrás de la muñeca. Una sombra enorme y retorcida, una figura que no pertenecía a este mundo. Su cuerpo estaba cubierto de lo que parecían raíces o tentáculos, y en lugar de un rostro, solo había un vacío oscuro que parecía consumir todo a su alrededor. La cosa se movió lentamente hacia mí, arrastrando su peso con un crujido enfermizo, como si la tierra misma estuviera sufriendo por su presencia. Cerré la puerta de golpe, con el corazón a punto de estallar. «¿Qué es eso?», grité, pero don Julián no respondió. Solo murmuró algo en voz baja, como una oración. Estaba claro que sabía que nada de lo que hiciera nos salvaría. Las muñecas dentro de la cabaña comenzaron a temblar, y el sonido de risas infantiles llenó el aire, distorsionadas, como si vinieran de otro mundo. Todo estaba fuera de control, la línea entre lo real y lo irreal se desvanecía. Estaba atrapado en una pesadilla, y no podía despertar. La cabaña era un caos. Las muñecas parecían estar vivas, moviéndose, retorciéndose en las paredes y techos como si estuvieran poseídas por algo que no podía ver. La risa se intensificaba, y mi mente ya no podía soportarlo. «Haz algo», le grité a don Julián, pero él solo me miraba con resignación. Hay una forma», dijo con voz quebrada. «Pero no es algo que puedas enfrentar sin pagar un precio». Su mano temblorosa me indicó un viejo cofre de madera en el rincón. Lo abrí, mis manos todavía temblando. Dentro, encontré velas negras, un cuchillo oxidado y un libro antiguo, con páginas amarillentas y cubiertas de símbolos extraños. «Es un ritual», murmuró don Julián. «Un ritual para sellar el alma de la niña, para ponerla a descansar. Pero requiere sangre, mucha sangre». Mis manos seguían temblando cuando tomé el libro antiguo. No entendía los símbolos ni las palabras escritas, pero algo en mí sabía que lo que tenía entre mis manos no era algo que un simple mortal debería estar tocando. Don Julián me miraba, y su rostro reflejaba una mezcla de miedo y resignación. «Si empiezas, no hay vuelta atrás», dijo, su voz rota por la desesperación. «El ritual exige un sacrificio, y no es solo sangre,
es tu alma lo que va a ser marcado por la isla. El aire se volvió más denso, y las muñecas alrededor de nosotros comenzaron a moverse otra vez, pero esta vez no susurraban ni reían. Se quedaron inmóviles, como si también estuvieran esperando. Como si algo más estuviera observando desde las sombras. Desplegué el cuchillo oxidado con las manos temblorosas. Sentí su frío al contacto con mi piel, y el peso de lo que estaba a punto de hacer se hundió en mi pecho. ¿Qué se supone que debo hacer? Don Julián señaló el suelo. Dibuja el círculo. Las velas deben encenderse en cada punto. Y luego, debes hacer la ofrenda. Comencé a trazar el círculo en el suelo, usando la sangre que había empapado la isla. Las velas negras brillaban tenuemente mientras las colocaba en los puntos indicados por el libro. Cada paso me costaba más. Podía sentir como algo se cerraba sobre mí, como si la isla misma estuviera expectante, como si supiera que el momento final se acercaba. Cuando terminé, me giré hacia don Julián, esperando que me diera una señal, pero él solo asintió, su rostro marcado por la fatiga y el terror. Sabía lo que venía a continuación. El sacrificio. La sangre. Me corté la palma de la mano con el cuchillo oxidado y sentí la sangre fluir caliente. La dejé caer en el centro del círculo, donde las líneas de sangre que había trazado parecieron absorberla, como si la tierra misma tuviera sed. El aire se volvió más pesado, y el ambiente alrededor del círculo comenzó a vibrar, como si algo se estuviera despertando. Entonces, las velas se apagaron de golpe, y todo quedó en una oscuridad total. De repente, el silencio se rompió con un grito agudo que venía de todas partes y de ningún lugar. Era un grito lleno de furia y dolor, un lamento que sacudió cada fibra de mi ser. La isla entera pareció vibrar con la intensidad de ese sonido. Sentí que mi cuerpo se estremecía, y por un momento, pensé que iba a desmayarme. Pero entonces, algo más apareció. A lo lejos, la figura de la niña emergió de la niebla, pero no era la misma que había visto antes. Su cuerpo estaba retorcido, su piel desgarrada, y sus ojos eran dos pozos de oscuridad. Ya no era solo un espíritu perdido, era la manifestación del odio y la desesperación de todas las almas atrapadas en la isla. Dio un paso adelante, y a cada paso, el suelo bajo sus pies parecía pudrirse. ¿Por qué me hiciste esto? Su voz era más un eco que una pregunta real. Nunca encontraré descanso. Intenté retroceder, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado en el ritual que había comenzado. El cuchillo en mi mano parecía arder, como si hubiera cobrado vida. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que la única forma de detenerla era completar el ritual, pero cada fibra de mi ser me gritaba que no lo hiciera. Don Julián cayó al suelo, su cuerpo frágil temblando. Es demasiado tarde para ambos, susurró. La isla no quiere redención. Solo quiere más almas. Las muñecas que colgaban de los árboles comenzaron a caer al suelo, una por una. Sus cuerpos de plástico y trapo se movían con espasmos inhumanos, arrastrándose hacia el círculo de sangre. Eran como pequeñas marionetas tiradas por hilos invisibles. Cada una de ellas parecía emitir un leve gemido, como si las almas atrapadas dentro de ellas estuvieran sufriendo. De repente, todo se desmoronó. Las muñecas comenzaron a fusionarse, sus cuerpos deformándose en una masa de carne podrida, formando una criatura grotesca, una aberración que no debería existir. Sus brazos y piernas retorcidos se movían con una velocidad sobrenatural, y sus ojos brillaban con un resplandor rojo. Era como si todas las almas atrapadas en la isla se hubieran reunido en esa cosa, reclamando su venganza. Corrí hacia el borde del círculo, pero antes de que pudiera escapar, algo me agarró el tobillo. El suelo se abrió bajo mis pies, y lo vi, cientos de manos, las mismas que había visto antes, salían de la tierra, intentando arrastrarme hacia el abismo. No puedo hacer esto, grité, pero ya no importaba. La isla había tomado su decisión. Las palabras del libro antiguo resonaban en mi cabeza, pero ya no podía pensar con claridad. La criatura se acercaba, su aliento podrido envolviéndome. Mis piernas estaban atrapadas en el lodo, las manos de las almas perdidas seguían aferradas a mí, y sentía como algo en mi interior comenzaba a ceder. Mi alma, la parte más profunda de mí, estaba siendo consumida. Sabía que no tenía otra opción. Si no terminaba el ritual,
la isla devoraría todo. Tomé el cuchillo una vez más, pero esta vez no sería mi sangre la que ofrecería. Me giré hacia don Julián, que seguía tirado en el suelo, su mirada perdida. Perdóname, murmuré. Con un rápido movimiento, corté su garganta. Su sangre brotó en un torrente oscuro y espeso, cubriendo el suelo del círculo. Don Julián soltó un gemido débil antes de que su cuerpo quedara inmóvil. No había vuelta atrás. El círculo comenzó a brillar con una luz sobrenatural, y las criaturas alrededor de nosotros, las muñecas deformes y las sombras, comenzaron a temblar. Los gritos de las almas atrapadas resonaron por toda la isla, pero esta vez no eran de odio. Eran gritos de liberación. Todo se desmoronó en un instante. La isla, el lodo, las muñecas, todo comenzó a derrumbarse. El suelo bajo mis pies se partió en dos, y una luz cegadora emergió del centro del círculo. El aire olía a sangre y podredumbre, pero había algo más, algo casi pacífico. La figura de la niña apareció por última vez. Sus ojos ya no eran pozos de oscuridad, y su cuerpo ya no estaba retorcido. Me miró con una expresión de alivio, aunque su rostro seguía marcado por el dolor. Gracias, murmuró, antes de desvanecerse en la niebla. El peso en mi pecho desapareció, y me di cuenta de que la isla había quedado en silencio por primera vez desde que llegué. El ritual había funcionado. Las almas atrapadas finalmente habían sido liberadas, pero el precio había sido alto. Caminé hacia la orilla, mis piernas débiles y mi mente aturdida. Sabía que jamás podría borrar de mi memoria lo que había visto en esta isla, y mucho menos lo que había hecho. Subí a la lancha y comencé a remar, alejándome de la isla que ahora parecía estar sumergida en una calma siniestra. Al llegar a la otra orilla, miré una última vez hacia la isla de las muñecas. Las ramas estaban vacías. Las muñecas ya no colgaban. Solo quedaba la niebla, envolviendo lo que alguna vez fue un lugar maldito. Pero en el fondo, sabía que aunque las almas habían sido liberadas, la isla jamás sería un lugar de paz. Algo más oscuro aún vivía en sus profundidades, esperando su próxima víctima. Gracias a todos por ver mis videos, espero que los hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle like para no perderse el próximo contenido. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, siempre estaré presente en el momento más inesperado. Hasta la próxima.